Buenas tardes. Nuevamente nos reunimos el día de hoy con el propósito de dar inicio a la charla en donde nos acompaña el abogado Cristian Bocanegra. Nos va a hablar sobre las buenas prácticas en la implementación del teletrabajo. En este momento, el abogado Cristian Bocanegra, egresado de la Universidad Simón Bolívar, conciliador en Derecho, Universidad Autónoma Latinoamericana y candidato a especialización en gestión de talento humano de la Corporación Universitaria Americana. Nos va a hablar sobre este tema tan importante y que nos toca tanto en estos momentos que tenemos por confinamiento y en temas de pandemia. Bienvenidos. Hola Isa, muchas gracias por la presentación. Sean todos bienvenidos a este espacio. La verdad es que es gratificante estar nuevamente acá, sobre todo compartiendo este tema del teletrabajo que ha sido en distintas ocasiones consultado. Son muchas las interrogantes que se nos allegan respecto a este tema y no solo en el ámbito jurídico, sino también en el desarrollo de un modelo que sirva de paso a paso, de indicativo para la implementación del proyecto del teletrabajo. Por eso, el día de hoy presentamos esta charla que he titulado Buenas prácticas en la implementación del teletrabajo. Y con esto iniciamos. Las tendencias globales en las organizaciones apuntan hacia la transformación de los entornos laborales. Y con la aparición del COVID-19 o la pandemia por coronavirus, las modalidades laborales basadas en el uso de las tecnologías han tomado una fuerza sin precedente. Entre estas tendencias aparece el teletrabajo como una modalidad que combina las políticas corporativas basadas en el cumplimiento de objetivos y los recursos tecnológicos necesarios para alcanzarlos. En Colombia, el Ministerio de las TIC, el Ministerio del Trabajo y la Función Pública han logrado construir una base jurídica clara respecto a la implementación del teletrabajo, del que podemos destacar las normas, el decreto reglamentario 0884 del 2012, que reglamenta la ley 1221 del 2008, que busca la promoción del teletrabajo en el país, tema que abordamos el día de hoy y que incluye todos los parámetros, todos los requisitos, todas las metodologías que debemos tener en cuenta al momento de la implementación del teletrabajo. Antes de acudir a las metodologías, primero vamos a definir qué es el teletrabajo y lo vamos a definir tal y como lo dice la norma, y el teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las tecnologías de la información o las comunicaciones, TIC, para el contacto entre el trabajador y la empresa sin la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo. La norma también nos habla de las modalidades de teletrabajo. Las modalidades de trabajo son tres: trabajadores autónomos, que son aquellos teletrabajadores que utilizan su propio domicilio o escogen su lugar de preferencia para realizar su actividad profesional. Puede ser una pequeña oficina en un local comercial. Esta modalidad de teletrabajo le permite al trabajador tener cierta independencia. La segunda modalidad son los trabajadores móviles. Estos teletrabajadores no acuden a la empresa, ejercen sus labores desde cualquier parte del mundo y su método de comunicación con la empresa siempre van a ser los dispositivos móviles. Y por último, la última modalidad que nos ofrece la norma son los trabajadores o teletrabajadores suplementarios, que es una mixtura porque el teletrabajador podrá asistir 2 o 3 días a la semana a la empresa o 2 o 3 días a la semana a trabajar desde su casa. Entonces, es una mezcla entre
entre estas modalidades y podría servir para empresas que están incursionando en el tema del teletrabajo y que aún no toman la iniciativa o que les da miedo tomar la iniciativa de ejercer todas sus labores, sobre todo por el tema de control. Digamos que las empresas, el mayor temor en las consultas que nosotros resolvemos es el tema del control. El empleador piensa que si el trabajador está a su libre albedrío, este no va a rendir y que debe haber un control físico de las labores. Este podría ser una opción como para iniciar e incursionar en el mundo del teletrabajo. Antes de acudir a las buenas prácticas del teletrabajo, voy a hacer una referencia de los requisitos o unos parámetros legales, sin que pienso que no se puede avanzar en unas buenas prácticas si no se tiene una base jurídica clara. Y para ello, primero, voy a aclarar que una confusión que se presenta mucho en estos días, y es que muchas personas piensan que el trabajo a domicilio o el trabajo en casa es teletrabajo. Y quiero decir claramente que no. El trabajo a domicilio es una figura donde el trabajador puede llevarse el trabajo para su casa. Esto se ve mucho en las empresas de confecciones, cuando una persona se lleva un material para trabajar dentro de su casa, en el que sus familiares pueden ayudar al desarrollo del trabajo. A diferencia del trabajo en casa, que muchos tuvimos la oportunidad de realizar, porque la pandemia nos obligó a trabajar desde la casa, utilizamos los medios tecnológicos, pero no estábamos dentro de la modalidad de teletrabajo, porque la modalidad de teletrabajo debe estar incluida en el reglamento interno de trabajo y debe estar dentro del contrato o dentro del otro sí al contrato, si estamos hablando de un contrato laboral que nació en la presencialidad. Segundo, en razón a la naturaleza flexible y especial del teletrabajo, se puede decir que la jornada ordinaria no se aplica, porque el trabajador podrá disponer de su tiempo, además de que es una modalidad laboral que busca el cumplimiento de objetivos, pero esto no implica que no se deban respetar la jornada máxima laboral. Tercero, hay un deber de afiliación al sistema de seguridad social integral y el teletrabajador deberá ser marcado ante la ARL como teletrabajador para que ésta verifique las condiciones de trabajo del teletrabajador. Cuarto, si estamos hablando de un contrato que nace en la presencialidad, se debe adicionar a este contrato un otro sí. En el otro sí se debe incluir la disponibilidad del trabajador, en aras de que si es requerido en otros momentos, le sean reconocidos los recargos a que haya lugar. El quinto aspecto es que el teletrabajo debe incluirse dentro del reglamento interno de trabajo por una sencilla razón, porque el reglamento interno de trabajo es la carta de navegación de la empresa. Entonces, en él deben estar incluidos los parámetros del teletrabajo, la plataforma que se va a utilizar, las sanciones especiales y los deberes especiales. Como es una modalidad de trabajo distinto, entonces habrán sanciones que se deberán imponer cuando se cometan, y también habrán deberes especiales del empleador y deben estar incluidos acá. El sexto aspecto legal al tener en cuenta es que se debe diseñar un perfil del cargo, el cual se debe aplicar, y la persona de gestión del talento humano debe basarse en este al momento de reclutar a un trabajador para determinado cargo. El octavo punto a tener en cuenta es se debe informar al teletrabajador en el manejo básico de emergencias. Noveno, se deberá capacitar al trabajador en el manejo de riesgos informáticos y sobre todo en el manejo de las herramientas que designó la organización para la ejecución de las labores. Por último,
y aquí sí quiero hacer un énfasis, el teletrabajo es voluntario. En ese sentido, este acuerdo de teletrabajo no podrá imponérsele al trabajador y también tiene una característica que es reversible. Es decir, si el trabajador después de haber realizado sus labores a través de teletrabajo, considera que no le es viable, que no rinde de la misma manera, bajo esta modalidad podrá solicitarle a su empleador que lo reasigne a las labores físicas si su contrato nació como una labor física. Con esto doy por terminado esas recomendaciones jurídicas. No voy a ampliar más porque hoy hablaremos precisamente de buenas prácticas. Esto ya lo hemos abordado en otras ocasiones. Sin embargo, al final, si de estas aclaraciones o estos requisitos jurídicos se tiene alguna duda, estaremos dispuestos a responder todas sus inquietudes. Y ya acá pasamos a lo que es las buenas prácticas, que las he dividido por etapas. La primera etapa para la implementación del teletrabajo es la etapa del conocimiento. En esta etapa la empresa debe identificar todo esto que acabamos de decir, conocer todo el marco jurídico del teletrabajo y conocer todos los beneficios del teletrabajo para que vea si estos beneficios son aplicables a su empresa. Para ello voy a mencionar algunos. Los beneficios para el negocio, podríamos decir que existe una mayor y comprobada productividad, lo que equivale a unos mayores ingresos y un mayor crecimiento del negocio. Para las operaciones, el control y seguimiento permanente al desarrollo de las tareas programadas a través de herramientas tecnológicas es mucho más sencillo que hacerlo de manera presencial. Para los procesos se descentralizan, pero se interconectan a través de las herramientas digitales. Para el área de recursos humanos, se mejoran las condiciones de reclutamiento al poder contratar personal calificado sin importar su ubicación o su disponibilidad de desplazamiento. Otro punto a favor de la gestión del talento humano, el índice de retención de personal capacitado sube. Muchos de los trabajadores capacitados cuando salen de la empresa salen precisamente porque hay un desplazamiento de ciudad y al poder ejercer sus labores dentro de esta modalidad no tendrán ellos que retirarse de la empresa y la empresa no sufrirá algunas crisis que se presentan cuando se va precisamente un trabajador digamos que tiene una importancia reconocible dentro de la empresa y dentro de la operación. Otro beneficio que ofrece el teletrabajo es un equilibrio entre los espacios laborales y personales del empleado, lo que genera una mayor calidad de vida en el trabajador y se traduce en una mejor productividad del mismo. El área de las tecnologías también ve una reducción en el costo de la adquisición de hardware y software, ya que estos medios se van a adquirir en mayores cantidades, entonces será mucho más económico comprar estos medios. Mejora el control sobre los escritorios virtuales y el flujo de la información. Todas las herramientas digitales tienen huella, entonces siempre va a quedar el registro de dónde nació la información, a quién le llegó, quién la firmó, depende pues de la necesidad de la empresa, así se podrá desarrollar un aplicativo para que se haga control y seguimiento a todo el flujo de la información. También hay una reducción en el mantenimiento de los equipos y la optimización en la capacidad de respuesta frente al crecimiento de la compañía. Para los programas de responsabilidad social, el teletrabajo también trae beneficios. Primero, la reducción de la huella de carbono al evitar el desplazamiento de los empleados. También hay una inclusión sociolaboral de población vulnerable gracias a las TIC.
personas con discapacidad, con aislamiento geográfico, cabezas de familia, entre otras personas que se les dificulta el desplazarse y gracias a las TIC pueden acceder a unas buenas ofertas laborales. Como lo había dicho, aporta a la movilidad de las ciudades al reducir el tráfico asociado en las jornadas de trabajo. ¿Y qué beneficios trae para los trabajadores? Para los trabajadores podemos destacar lo siguiente. El trabajador es el primero en ahorrarse el tiempo de desplazamiento entre el hogar y la oficina. El trabajador es el primero en ahorrarse dinero derivado de los desplazamientos tangibles en los costos de combustible o de servicio de transporte público. Ahorros significativos en la alimentación, mejora de la salud. Los trabajadores pueden consumir alimentos preparados en sus hogares, lo que mejora la salud del trabajador al reducir el estrés derivado de los desplazamientos y los gastos asociados, además de la oportunidad de incluir una rutina diaria de tiempo para el cuidado físico. También los trabajadores tendrán la oportunidad de mejorar sus lazos familiares y vecinales al tener una mayor presencia en el hogar y otros espacios de socialización. Y en definitiva podrán optimizar todas las actividades personales gracias al desarrollo de habilidades para la gestión del tiempo y tareas que hace parte de las capacitaciones que la empresa tendrá que brindar al teletrabajador que se adhiere a esta nueva modalidad laboral. ¿Qué deberá tener en cuenta la organización al momento de implementar el teletrabajo? Son 3 aspectos. A nivel organizacional, debe haber una gestión del cambio, un compromiso social y la sensibilización del teletrabajo. Segundo, deberá tener los medios tecnológicos y las plataformas que soportan el teletrabajo. Y tercero, como ya lo habíamos mencionado, deberá tener claridad jurídica sobre las consecuencias y los parámetros en la implementación del teletrabajo para evitar consecuencias jurídicas posteriores. Con esto terminamos la primera parte o la primera etapa. La segunda etapa del teletrabajo o para la implementación del teletrabajo tiene precisamente ese nombre, implementación del teletrabajo. Para la implementación del teletrabajo deberá hacerse una autoevaluación, que básicamente va a revisar 5 puntos para determinar cuál es el estado actual de la organización respecto a la intención de la implementación del teletrabajo, por lo cual se deberá verificar cuál es el compromiso institucional, si hay claridad sobre la voluntad y los objetivos de la dirección con la implementación del modelo. Segundo, deberá realizar una planeación general del proyecto, en la cual deberá definir unos objetivos a alcanzar y cuáles son los recursos necesarios para obtener estos objetivos. También deberá hacer una autoevaluación en materia, como ya lo habíamos mencionado, jurídica, tecnológica y organizacional, para identificar cuáles son los recursos y necesidades a suplir para iniciar el proceso de implementación. Cuarto, deberá realizar una prueba piloto. Esta prueba piloto mide la capacidad de adaptación de la organización y de los empleados a este cambio. Por último, la quinta etapa es la etapa de apropiación, en la cual se adopta el modelo de teletrabajo con la aplicación de los procedimientos y políticas de teletrabajo para una aplicación continua y perpetua dentro de la empresa. Vamos a explicar uno a uno estas partes que acabamos de describir. La primera parte es el compromiso institucional. Para la implementación del teletrabajo es necesario el compromiso institucional para la transformación organizacional de fondo.
el proyecto de adopción de esta modalidad laboral requiere del liderazgo y de la participación de un equipo coordinado. La utilización de los recursos y la movilización hacia el cambio cultural de procedimientos no son posibles de alcanzar si no existe una voluntad clara de las directivas que respalden las acciones. Si bien puede haber dependencias de la organización, como puede ser el área de gestión del talento humano, que pueden generar muchas iniciativas para el cambio cultural, pero sin el compromiso institucional, sin el compromiso de las directivas, no es posible pensar en un proyecto de adopción del teletrabajo que alcance las expectativas de los beneficios que tiene el teletrabajo. Para ello, se deberá llegar a un acuerdo inicial a nivel directivo. Es por ello que la organización deberá escoger personal que ejerza actividades de liderazgo en distintas áreas de la organización. Una vez se logra este acuerdo a nivel directivo, se deberá realizar la conformación del equipo líder del proyecto de teletrabajo. Entonces, importantísimo. Se sugiere desde la experiencia, podemos sugerir que este equipo esté conformado por representantes, primero, del área de recursos humanos, segundo, del área financiera, del área de las tecnologías y de la seguridad informática, líder del área jurídica, el responsable de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y el sindicato si llegara a existir. ¿Cuáles son las funciones básicas de este equipo que acabo de describir? Este equipo de coordinación deberá realizar la planificación estratégica del proyecto, deberá ejercer supervisión continua en el avance y ejecución del proyecto, deberá generar un informe de avances finales del proyecto, deberá modificar o ajustar y presentar las correcciones que estime pertinentes dentro del desarrollo del proceso. Y quinto, deberá desarrollar la política de teletrabajo de la organización, que será incluida dentro del reglamento interno de trabajo. Se recomienda que el equipo líder, durante todo el proceso de implementación del teletrabajo, con apoyo de los supervisores de área, revisen la capacidad de adaptación de las distintas áreas. No va a ser la misma capacidad de adaptación de las distintas áreas, sobre todo porque en distintas áreas de la empresa tenemos personas distintas, con una antigüedad distinta, con un manejo de herramientas TIC muy distinto. Las respuestas en las comunicaciones y la interacción del equipo, el funcionamiento de las herramientas tecnológicas y por último el seguimiento y control de los objetivos. Este equipo deberá estar muy pendiente de todo esto, ya que todos estos factores afectan el desempeño y la realización de las actividades del proyecto de teletrabajo, para lo cual se deberá construir un documento en el cual se incluyan cuáles son todas y cada una de las acciones a seguir. La segunda parte es la planeación general. Todo proyecto debe tener una planeación general y la implementación del teletrabajo no se exime de esa responsabilidad y es una planeación orientada al cumplimiento de los objetivos propuestos, que garanticen los recursos necesarios y que mitiguen los posibles riesgos para la organización y para los empleados. En esta etapa incluiremos dos puntos, que es planeación general del proyecto y la sensibilización del mismo. En la planeación general del proyecto, puede que el equipo líder no tenga todas las respuestas para alcanzar los objetivos que se propuso, pero deben estar enfocados en cómo mejorar la productividad, rediseñar los usos del espacio físico de la organización, evitar el desplazamiento de los trabajadores a la sede de la organización, reducir el impacto de la alta rotación de los colaboradores,
conciliar la vida laboral y personal de los trabajadores, resolver algunos problemas de la organización con las jornadas o espacios de trabajo, ampliar la capacidad y la competitividad de la empresa y dar respuesta a alguna necesidad que la organización haya identificado antes del inicio del proyecto del teletrabajo. En esta etapa, la organización deberá dar paso o deberá más bien identificar cuál es el tiempo que espera para la adaptación del modelo, la cantidad de colaboradores beneficiados, el grado de innovación y flexibilidad de la organización. También deberá proponer un plan de acción en el que deberá hacer o plantear las metas y etapas para cada uno de los procesos, las acciones que debe realizar para alcanzar cada una de las metas. El cronograma y sobre todo las fechas límites, los indicadores de avance. Es muy importante que haya dentro de este proyecto hayan unos indicadores, no unas metas finales, sino unos indicadores que nos digan que que el proyecto está avanzando como nosotros queremos o que debemos hacer algunas mejoras inmediatas. Así también debemos verificar los recursos tecnológicos, la disponibilidad de los recursos organizacionales, revisar el presupuesto que se deberá incluir, revisar cuáles son los riesgos que podría tener el proceso, las dificultades para trabajar o para adaptarse al modelo, las amenazas o riesgos informáticos, indicarle la gestión de la información y por último, y muy importante, es evitar la pérdida del sentido de pertenencia del trabajador. Suele pasar con la implementación de modelos laborales flexibles que al trabajador no estar todo el tiempo conectado con la empresa se siente excluido de la misma. Y si no hay un canal de comunicación que le haga sentir que hace parte de la empresa y que se le controla, porque es necesario que, que el empleador haga saber a su trabajador que se interesa por lo que está haciendo, que se interesa por sus productos y digamos que la pérdida de este sentido de pertenencia por la empresa podría ser gravísimo y se podría perder un trabajador de muchos años en la implementación de este proyecto que busca generar mejoras, no que se vayan trabajadores importantes dentro de la empresa. La sensibilización. Para la sensibilización en general es un componente de preparación para el cambio organizacional. Desde una estrategia de comunicación generada a través de una matriz del cambio que identifica públicamente los objetivos de la organización en la implementación de esta nueva modalidad laboral, ya que se requieren cambios culturales en la misma. Posteriormente, al iniciar las etapas de pilotaje y apropiación, deberá hacerse una divulgación masiva que ayude a generar un ambiente positivo y de cooperación en las actividades que se van a desarrollar. Es muy importante la comunicación en cualquier proceso de transformación dentro de la empresa, porque los empleados cuando no tienen la información suficiente se genera esta incertidumbre que genera chismes de pasillos y un montón de consecuencias que pueden ser solucionadas o previstas a través de simplemente un buen proceso de sensibilización del proyecto. La tercera etapa en la implementación del teletrabajo es la autoevaluación. Dentro de esta se deberán verificar factores como una política interna de trabajo. No es exigida por la ley, pero sí se recomienda. La inclusión de otro sí para los contratos de los teletrabajadores, diligenciar el formato de autorreporte de condiciones de teletrabajadores y por último modificar el reglamento interno de trabajo, que ya lo hemos dicho, es la carta de navegación de la empresa.
De igual manera, en la autoevaluación deberá revisarse el componente tecnológico. Al pensar en esta modalidad laboral, es indispensable validar si la organización cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias para desarrollar el teletrabajo, prestando atención especial a las necesidades de cada perfil. Y aquí quiero hacer una claridad. La premisa es de que no es el perfil que se adecua a la tecnología, sino es la tecnología que se debe adecuar al perfil determinado. Dicho de otra manera, no todos los perfiles requieren la misma tecnología. De esta revisión del componente de tecnología deberá darse de forma paralela la identificación de los cargos de los teletrabajadores, considerando que la disposición de esta podrá determinar en muchos casos la calificación del perfil. En el componente organizacional de la autoevaluación, se deberá identificar cuáles son los cargos aptos para trabajar y las áreas en que podría aplicarse este modelo. Se deberá definir las condiciones de la planta de personal, los tipos de contratos, los niveles de área, la estabilidad de la estructura, identificar los rasgos y los procesos culturales que pueden facilitar o retar el éxito del proyecto, identificar los procesos existentes para medir con indicadores los indicadores del desempeño y de la productividad, competencias, riesgos laborales, satisfacción laboral, calidad de vida, identificar cuáles son las herramientas de comunicación y los recursos sobre los cuales se puede aportar la gestión del cambio, identificar los recursos necesarios para efectuar los procesos de selección y capacitación y sobre todo el seguimiento de los posibles teletrabajadores. En la última etapa de autoevaluación se deberá revisar el componente jurídico, si ya de la gestión realizada hasta esta parte en la empresa se está cumpliendo y se puede cumplir con todos los requisitos jurídicos. No me referiré mucho a esto porque ya lo hemos descrito en la parte inicial. Y una vez obtenidos estos datos, en el caso que sean positivos el resultado, es decir, que la organización tenga la capacidad para implementar el teletrabajo, se podrá realizar o incluir dentro del cronograma de la prueba piloto. Por el contrario, si se considera en la autoevaluación que no es viable implementar en estos momentos el teletrabajo por los resultados encontrados en la autoevaluación, es viable realizar un ejercicio similar sobre la pertinencia de adaptar esquemas de trabajos flexibles y otras alternativas a mediano plazo que faciliten posteriormente la implementación del teletrabajo. La cuarta etapa en la implementación del teletrabajo es la prueba piloto. Esta es la que nos va a determinar si el teletrabajo lo podemos aplicar en nuestra organización o si en definitiva debemos adoptar otras medidas momentáneas mientras la organización madura en este proceso de ejecutar modalidades flexibles laborales. Esta deberá desarrollarse en un término recomendado de 4 a 6 meses. Esta es la recomendación que nosotros siempre damos. Sin embargo, con la ocurrencia de la pandemia y la premura de solucionar estas problemáticas, hemos visto que las empresas han logrado desarrollar una muy buena prueba piloto en 3 meses, entre 3 y 4 meses, que digamos que al estar toda la organización volcada hacia esta modalidad, permite que los datos se obtengan de manera mucho más rápida. En ese sentido, la organización deberá medir dentro de esta prueba piloto si hay la necesidad de incluir acciones de mejora
los costos de mejora, el control de riesgo, la aplicación del modelo en general. Digamos que para la aplicación de la prueba piloto, dentro del paso a paso, lo primero que se deberá hacer será la convocatoria. Al ser el teletrabajo voluntario y reversible, en la selección se deberá verificar el interés, la voluntad y la antigüedad en la organización. También deberíamos revisar condiciones excepcionales, discapacidad, lactancia u otras similares que convierten a estos trabajadores en buenos candidatos para el ejercicio del teletrabajo. Deberá realizarse una capacitación. Es necesario capacitar a los futuros teletrabajadores en la gestión del tiempo, en los lineamientos generales, en la legislación, en los horarios y en el uso, sobre todo en el uso de las herramientas tecnológicas que la organización dispuso para ejecutar sus labores. Asimismo, la parte administrativa también deberá prepararse y seleccionar cuáles son las herramientas necesarias para ejercer control sobre todas esas actividades que van a desarrollar los trabajadores. Dentro de esta prueba piloto es muy importante hacer medición y seguimiento. Es indispensable la revisión de indicadores para la toma de decisiones, para lo cual deberá adherirse a técnicas de recolección de información, como lo puede ser las entrevistas, las encuestas, las secciones de grupo. Digamos que esto depende de cuál sea el estilo de la organización, de cuál sea el número de trabajadores. Podrán recopilar esta información ya sea por encuestas, por entrevistas. Depende del estilo de organización, del estilo de liderazgo. Se deberá hacer un pilotaje que es la mediación de resultados, que es la identificación de soluciones efectivas y obstáculos que se presentan a la evaluación de la prueba piloto, que se podrá medir con indicadores como la reducción de costos en la planta física, la reducción del ausentismo laboral, la reducción en la rotación del personal, el incremento y el acceso a los nuevos mercados de ofertas profesionales. Volvemos al mismo tema. La distancia a veces nos impide contratar en nuestras empresas profesionales que serían de gran apoyo, de gran utilidad dentro de nuestra organización. Y por último, podríamos medir también cómo ayuda si tenemos dentro de la empresa un colectivo de personas con discapacidad. Por último, deberemos hacer una socialización de la prueba piloto. Con una estrategia que acompañe todo el proceso, es indispensable para lograr que todo el personal de la empresa se involucre y tenga buena recepción la implementación del teletrabajo. Esta comunicación debe ser transversal, debe atravesar todos los rincones de la empresa, porque todos hacen parte de este cambio y todos deberán conocer los alcances del teletrabajo y cuáles serán los beneficios para la empresa y para ellos como trabajadores. Por último, para terminar este tema de las buenas prácticas, vamos a hablar de lo que son la implementación del teletrabajo, la apropiación. Ya pasamos por todas las etapas y la apropiación es la acción que viene después de desarrollar la prueba piloto y de confirmar con los resultados cuál es el potencial de adoptar el teletrabajo dentro de la organización, el que deberá ser sustentado ante toda la organización en aras que se demuestre por qué se eligió esta modalidad laboral al interior de esta organización específico
Para ello se deberá crear un modelo por medio del cual se adopta el teletrabajo en la organización sobre la decisión de implementar de manera definitiva el teletrabajo, el cual consiste en la actualización de procedimientos aprobados y ajustados de acuerdo a la prueba piloto. Incluye una publicación de la política general del teletrabajo. Asimismo, deberán generarse estrategias de comunicación y seguimiento para que no se pierda la comunicación una vez se inicie la implementación del proyecto del teletrabajo. Y por último, se deberá generar un banco de buenas prácticas en el cual se incluirán todas esas buenas prácticas que nacen durante el proceso de creación del proyecto del teletrabajo. Dentro de las empresas, en el ejercicio, en la generación del proyecto, el resolver las dudas, el resolver los inconvenientes que se generan en la implementación de este proyecto, nacen unas prácticas y estas buenas prácticas son construidas por los mismos teletrabajadores o trabajadores en su momento de forma presencial. Y esto es un motivo de orgullo para ellos, puesto que ellos participan en la creación de estas buenas prácticas que posteriormente deberán ser reconocidas por los líderes del proceso y por la parte institucional de la empresa, y deberán reconocer en qué área se generó esta buena práctica. Y bueno, es una forma de generar sentido también de pertenencia dentro de la empresa. Con esto damos por terminado la relación de todas esas buenas prácticas que debemos tener en cuenta al momento de la implementación del teletrabajo. Espero que haya sido lo suficientemente claro. Isa, no sé si tenemos preguntas. No, Cristian, en el momento no se generan preguntas, el tema fue bastante claro y muy enriquecedor para todos. Agradecemos a todas las personas que se unieron, que nos acompañaron como todos los martes en estas charlas de crecimiento y de desarrollo profesional. En el chat compartimos un link para poder generar como un formulario o una encuesta que nos permita fortalecer el área de conocimiento y los temas que les gustaría a ustedes conocer o que quisieran que abordáramos durante las charlas. Los esperamos el próximo martes, donde nos va a acompañar el abogado Jonathan Arroyave con el tema de los principales contratos de colaboración empresarial. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que tengan todos muy buena tarde. Hasta luego, feliz tarde.